¿Cómo usted enfrenta las situaciones difíciles en su vida? ¿Cómo usted enfrenta las situaciones difíciles en su vida? ¿Cómo le hace frente a esos problemas de la vida diaria? El creyente en Jesucristo, el cristiano, no está libre de experimentar dificultades. Es necesario que cada uno de nosotros sepamos cómo hacerle frente a los problemas, a las dificultades, a los enfrentamientos que tenemos con las personas que están a nuestro alrededor. Si hay alguien de quien podemos nosotros aprender cómo hacerle frente a los momentos difíciles, si hay alguien del cual usted y yo podemos aprender a hacerle frente a las dificultades, es de entre muchos en las Escrituras, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseña a usted y a mí a hacerle frente a los problemas de la vida con oración. ¿Cómo le vamos a hacer frente a los problemas en la vida? Con oración. Mis queridos amigos y hermanos, la vida debemos de enfrentarla con oración. ¿Cómo debemos de enfrentarla? Con oración. La oración no debe de ser nuestro último recurso. Hablar con Dios debe de ser lo primero en nuestra agenda cuando estamos atravesando por momentos difíciles, por dificultades. Y como lo decía hace un momento, las dificultades están presentes todos los días. ¿Con qué frecuencia? Todos los días. Por consiguiente, el creyente en Jesucristo es llamado a mantener una comunicación abierta con Dios todos los días. Todos los días usted y yo debemos de buscar cómo derramar nuestro corazón delante de Dios y cómo poner las situaciones que nos ahogan en sus manos. Hay situaciones que no solamente nos ahogan, sino que hay situaciones que aturden nuestros pensamientos, nos confunden, y al esas situaciones confundirnos, lamentablemente entonces fallamos en tomar decisiones correctas. Pero si el canal de la oración está abierto, podremos entonces ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién nos va a dirigir? El Espíritu Santo de Dios. Quiero pedirle que abra su Biblia en Romanos 15, Romanos capítulo 15, acabamos de pasar en la lectura de nuestro plan en estos días por este capítulo. Romanos capítulo 15, y vamos al versículo 13. En medio de este capítulo 13 de Romanos encontramos una oración que el apóstol Pablo hacía con frecuencia, regularmente, por los creyentes en Jesucristo. Casi que podríamos decir que esta oración está camuflada. Si usted lee esto demasiado rápido, usted pasa por encima de esta oración y usted y yo podemos perdernos la bendición de aprender del apóstol Pablo a cómo mejorar nuestra vida de oración. A veces oramos poco porque no sabemos qué cosas pedirle a Dios.
Pablo en este versículo 13 de Romanos 15 nos enseña qué es lo que usted y yo podemos pedirle a Dios. Usted quiere mejorar su vida de oración, usted tiene que mirar entonces a oraciones simples y directas de la Biblia. Esta es una de ellas. Es una oración corta, simple, pero es directa. ¿Cómo es esta oración? Simple y directa. Es simple y directa. Yo creo que Dios está interesado en que usted y yo vayamos al grano, a que no andemos con rodeos, sino que cuando se trata de hablar con Él, Él quiere que seamos directos, que no estemos contemplando tanto formalismo. Leemos de la palabra de Dios entonces en Romanos 15, verso 13. Le pido a Dios, fíjense bien lo que Pablo nos está diciendo. Él pedía a Dios. ¿Qué hacía él? Pedía a Dios. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Como título, lo que quiero compartir con ustedes lo he llamado ¿Cómo orar por los demás? ¿Cómo orar por los demás? Tenemos nosotros que saber qué es aquello que podemos pedirle a Dios por nuestros hermanos y por nuestras hermanas en la fe. A veces no oramos por ellos porque no sabemos qué pedir. ¿Qué necesitará? Decimos nosotros. Y entonces le decimos, Señor, bendice a fulano. Y esa oración está buena. Está bien que usted le pida a Dios que bendiga a fulano o a la fulana, pero con Dios tenemos que ser directos. ¿Cómo tenemos que ser con Dios? Tenemos que ser específicos. Y tenemos que decirle a Él qué es lo que queremos para la vida de nuestros hermanos en la fe. Así que el título es ¿Cómo orar por los demás? Podemos notar en este versículo 13 que el apóstol Pablo sabe orar por los creyentes, por sus hermanos en la fe, porque él sabe, fíjese bien, el apóstol sabe que Dios es la única, como leemos ahí en el verso 13, fuente de esperanza. ¿Qué es lo que sabía Pablo? Que Dios es la única fuente de esperanza. No es que Dios era la única fuente de esperanza para Pablo. No, Dios es, porque Él sigue siendo la única fuente de esperanza. Pablo no solamente sabía que Dios es la única fuente de esperanza para el creyente, Pablo también sabía que Dios es capaz de conceder gozo a sus hijos. ¿De qué es Dios capaz? De conceder gozo a sus hijos. Y por último tenemos de que el apóstol Pablo sabía de que Dios es capaz de darnos paz. Por eso Pablo hablaba con Dios y pedía eso para sus hermanos, porque él reconocía quién era la fuente, él reconocía de dónde podía provenir la esperanza para los creyentes, él reconocía de dónde podía provenir el gozo para los creyentes y la paz para los creyentes. También Pablo sabía, mis estimados hermanos, de que Dios es poderoso. ¿Cómo es Dios? Poderoso. Es importante que nosotros sepamos y creamos, porque Pablo sabía y lo creía. Es importante que usted y yo sepamos y creamos que Dios es poderoso. ¿Cómo es Dios? Poderoso.
para darnos abundantemente. ¿De qué manera Dios está dispuesto a darle a sus hijos? Abundantemente. Dios no escatima, Dios no se cohíbe en darle a sus hijos. El apóstol Pablo en esta misma epístola a los Romanos escribe lo siguiente: Dios no escatimó darnos a su Hijo, entonces nos va a dar también juntamente con Él todas las cosas. Pablo sabía que Dios es la única fuente de esperanza. ¿Qué sabía Pablo? Dios es la única fuente de esperanza. ¿Por qué el creyente necesita esperanza? El creyente necesita saber de que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de los contratiempos, podemos esperar que suceda algo bueno. ¿Qué es lo que podemos esperar? Que suceda algo bueno. Eso es tener esperanza. Tener esperanza es el hecho de que usted, porque confía en Dios, está esperando que suceda algo bueno. Algo bueno va a pasar, algo bueno está por venir. Saber que Dios era la única fuente de esperanza para Pablo lo llevaba a Pablo, a confiar en Dios en tiempos de necesidad. Si usted le presta atención a cada una de las cartas, a cada una de las epístolas que Pablo escribe, en algún momento, en algún rinconcito de cada una de sus cartas, él expresa una necesidad. Él nos deja ver de que la vida cristiana no es fácil. Él nos deja ver que la vida cristiana está llena de contratiempos, está llena de retos. ¿De qué está llena la vida cristiana? De retos, dificultades, problemas y retos que nosotros tenemos que superar. Y Pablo, al tener puesta su confianza en Dios, podía esperar en que al final algo bueno iba a resultar de aquello. Mi querido hermano en la fe en Jesucristo, esa debe de ser su esperanza, esa debe de ser mi esperanza. Nosotros que confiamos en Dios, los oigo. Nosotros que confiamos en Dios, los oigo. Nosotros que confiamos en Dios debemos de esperar de que al final del conflicto con nuestra pareja, al final del conflicto familiar, al final del conflicto en el trabajo, al final del conflicto en la iglesia, al final del conflicto mundial, viene algo bueno. ¿Qué es lo que viene? Algo bueno. ¿Saben qué es lo que viene? Jesucristo. ¿Qué viene? Jesucristo. Él ya vino y vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y todos aquellos que confían en Él, dice la palabra de Dios, que tienen vida eterna. ¿Qué tienen los que confían en Cristo? Y no solamente tenemos vida eterna, también tenemos una vida nueva. ¿Qué tenemos? Una vida nueva. Tenemos una vida abundante, una vida con propósito. Y ese propósito lo traza Dios. ¿Quién lo traza? Dios. Y nosotros podemos descubrir el propósito a través del Evangelio. Y eso lo hacemos a través de la lectura de su palabra. ¿Cómo descubrimos los propósitos de Dios? A través de la lectura de su palabra. Dios, mis hermanos, es la fuente de toda esperanza. Usted se encuentra desalentado por la situación difícil en la cual usted está atravesando. Es importante que confíe en Dios para que de esa manera usted cobre ánimo y así usted tenga la esperanza de que al final de la prueba por la cual está atravesando viene algo bueno. En segundo lugar, Pablo hablaba con Dios porque él sabía que Dios es capaz de concedernos gozo. ¿De qué es Dios capaz? De concedernos gozo.
El gozo, mis queridos hermanos, es ese placer, esa satisfacción en la vida. El gozo tiene que ver con un buen estado de ánimo. ¿Con qué tiene que ver el gozo? Con un buen estado de ánimo. A pesar de lo difícil que está la vida, a pesar de lo caro que está la gasolina, nos vamos a mantener con un buen ánimo. ¿Con qué nos vamos a mantener? Con un buen ánimo. Eso es tener gozo. Y ese buen ánimo, ese placer, esa satisfacción de la vida procede solamente de Dios. ¿De quién procede el gozo? Solamente de Dios. Quite su mirada de la cruz de Cristo. Inmediatamente, instantáneamente usted pierde el gozo. Vaya a la gasolinera sin tener sus ojos puestos en la cruz de Cristo y a usted se le quita el gozo. La gasolina está cara, especialmente para aquellos que tienen carro grande. Carro chiquito no mucho problema, ¿eh? Antes el carro chiquito se llenaba con $25, hoy se llena con 50. ¿Cómo duele? Hay que trabajar casi como para echar solamente gasolina. El creyente en Cristo bajo ninguna circunstancia tratará de encontrar placer, gozo en las cosas terrenales. ¿Dónde el creyente no busca el placer? En las cosas terrenales. El creyente en Jesucristo busca su placer, busca su satisfacción en el Señor. ¿En quién la busca usted? En el Señor. Usted pone sus ojos en el Señor. Y algo que le va a ayudar a usted a poner sus ojos en el Señor es la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué le va a ayudar a usted a poner sus ojos en el Señor? La lectura de la palabra de Dios. Pastor, no sé leer. No se preocupe, mi hermano. Usted no sabe leer. Lo animo, lo invito a que escuche la Biblia. ¿Qué es lo que puede hacer? Escuchar la Biblia. Me decía alguien estos días: pastor, se me han perdido mis audífonos. Me los meto bien profundo en las orejas para así eliminar cualquier sonido. Y mientras estoy trabajando, escucho la Biblia. Qué bendición, poder tener esa motivación de constantemente, regularmente estar escuchando la palabra de Dios. Esa debe de ser toda la motivación en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de estar motivados a escuchar la palabra de Dios, motivados a leer la palabra de Dios, porque es a través de ella que vamos a poder nosotros descubrir cómo es que Dios desea que nos gocemos a través de ella. Lo tercero que podemos observar aquí es que Pablo creía, y por eso él hablaba con Dios, que Dios es capaz de darnos paz. Dios es capaz de darnos paz. ¿De qué es capaz Dios? De darnos paz. Dios no solamente nos da gozo, Dios no solamente nos da placer, Él no solamente trae satisfacción a nuestra alma, Dios también nos da paz. Ahora, ¿qué cosa es la paz? Tenemos que entender qué es vivir en paz. Y vivir en paz es vivir tranquilo en medio del disturbio. Eso es vivir en paz. Usted vive tranquilo en medio del disturbio. ¿Por qué es que usted puede vivir tranquilo? ¿Por qué es que usted puede vivir en paz? Porque usted entiende que esa paz proviene de Dios. ¿Alguna vez usted ha tenido que tomar una decisión difícil en su vida y se ha sentido intranquilo? Déjeme decirle que ese no es el momento para tomar una decisión, especialmente si va a afectar la vida de su familia, la vida de su pareja, la vida de sus hijos, la vida de su iglesia. Si usted está intranquilo, ese no es el momento para tomar una decisión. El mejor momento para
tomar una decisión es cuando usted se siente tranquilo, cuando usted siente paz. ¿Cuándo es el momento para tomar una decisión? Cuando tiene paz. Cuando a pesar de que usted está viviendo una dificultad, usted siente paz. La paz es algo que todos deseamos. ¿Quiénes desean la paz? Todos. A nadie le gusta vivir peleando con su pareja, a nadie le gusta vivir peleando con sus hijos, nadie le gusta vivir peleando con sus compañeros de trabajo, a nadie le gusta vivir peleando con sus hermanos en la iglesia. Todos queremos vivir en paz. Y para poder lograr la paz, mis queridos hermanos, usted y yo tenemos que permanecer enfocados en el Evangelio. ¿En qué debemos de permanecer enfocados? En el Evangelio. Usted y yo debemos de permanecer enfocados en el Cristo del Evangelio, porque Él nos enseña que en el momento difícil, en el momento más violento de su vida, Él logró darnos el ejemplo de cómo es que se vive en paz. A pesar de los puñetazos, a pesar de los golpes, las Escrituras nos enseñan que le arrancaban los mechones de pelo. ¿Y qué aprendemos de él? Que no pronunció palabra, no se quejó, no se peleó con nadie. Él logró estar en paz. Usted y yo debemos de permanecer enfocados solamente en aquel, en Dios, quien nos puede otorgar la paz. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Otorgar la paz. Por último, tenemos de que Dios no solamente nos puede dar paz, nos puede dar gozo, nos puede dar esperanza, sino que Dios nos puede dar cada una de estas cosas de una manera abundante. ¿De qué manera nos las puede dar Dios? De una manera abundante. ¿Usted entiende lo que es abundante? Esto quiere decir que Dios está dispuesto a darle a usted la esperanza, el gozo, la paz, en grandes cantidades. ¿En qué cantidades? En grandes cantidades. No de una manera mísera, no en cantidades pequeñas. Dios está dispuesto a darle cada una de estas cosas a sus hijos de una manera abundante. Dios no se detendrá para darnos lo que necesitamos en el momento en el que lo necesitamos. Es importante que usted sepa y de que usted preste atención a lo que usted y yo estamos leyendo aquí al finalizar el versículo 13. Sígame en la lectura del final del versículo 13. Entonces rebosarán de una esperanza segura. Al usted tener la esperanza, el gozo y la paz de una manera abundante por parte de Dios, usted va a poder esperar con seguridad, con convicción, con firmeza, que lo bueno, lo mejor está por venir. Y le repito, Cristo es lo mejor. ¿Quién es lo mejor? Cristo. Lo mejor no es una casa grande de bloque en lugar de palito. Lo mejor no es un carro del año. Lo mejor no es un trabajo próspero. Eso no es lo mejor. Porque todo eso es temporal. Es bueno. Especialmente cuando usted se ha esforzado y Dios lo bendice. Y ojo, hay bendiciones que no son de Dios, por más buenas que estén. ¿Sabe cuáles no son las bendiciones de Dios? Aquellas que lo alejan a usted de Dios y de su iglesia. Esas no son las bendiciones de Dios. No vienen de Dios. Las bendiciones de Dios acercan a los hijos de Dios a aquel quien es la fuente de provisión. Toda bendición acerca a los hijos de Dios a Dios. Así que ojo con esto. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Mediante quién? Mediante quién el creyente, usted y yo,
es que podemos rebosar de esa esperanza mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Mediante quién? El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en el hombre que se arrepiente y pone su confianza en Jesucristo como el único y suficiente Salvador en el momento en que él o ella confía en Jesucristo como el Salvador de sus almas. Es en ese momento. En ese momento usted es empoderado por el Espíritu Santo de Dios. En ese momento Dios le da a usted la capacidad. ¿Qué le da Dios a usted? La capacidad para poder hacerle frente a la vida con cada una de estas características que hemos mencionado hoy que el apóstol Pablo pedía para los creyentes. El Espíritu Santo es quien le va a dar a usted la esperanza. El Espíritu Santo es quien le va a dar a usted el gozo. El Espíritu Santo es quien le va a dar a usted la paz. Todo esto proviene del Espíritu Santo de Dios. ¿De quién proviene? Y es algo que usted y yo no podemos fabricar. Viene del Espíritu Santo de Dios. Entonces, obligatoriamente yo tengo que preguntarle a cada uno de ustedes que me está escuchando, ¿ha usted confiado en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su alma? ¿Tiene usted la convicción, usted está convencido de que el día en que usted muera, usted va a estar con Dios por toda la eternidad? Si usted no está convencido, es importante que usted se convenza. ¿Qué es importante? Que se convenza. ¿Qué es importante? Que se convenza. Cada uno de nosotros debemos de vivir con esa seguridad. Con la seguridad de que porque hemos confiado en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, estaremos con Él para siempre. Si usted no ha confiado en Cristo, quiero invitarle, quiero animarle a que usted se detenga a meditar, a pensar. Dele coco a esto, échele cráneo, piense en el verdadero significado del nacimiento de Jesucristo. Jesucristo no nació para marcar la historia de la humanidad. Jesucristo nació para salvar al hombre pecador, a usted y a mí. ¿Para qué nació Jesucristo? Para salvar al hombre pecador, a usted y a mí. Entonces, medite, piense en el verdadero significado del nacimiento de Jesucristo, de su muerte. ¿Para qué murió Cristo? Cristo no murió para hacerse popular y salir en los libros de historia. Piense en su resurrección. La tumba de Jesús está vacía y hay suficiente evidencia. Hay suficiente evidencia que nos demuestra que Jesús es el único que se ha levantado de entre los muertos. Y pídale a Dios, estamos hablando de la oración. Y orar es hablar con Dios, es pedirle a Dios. Hable con Dios y pídale que le dé un corazón arrepentido. ¿Qué clase de corazón necesita el hombre? Arrepentido. Pídale a Dios que le dé un corazón arrepentido. ¿De qué necesita arrepentirse usted y yo? De nuestros pecados. ¿De qué debemos de arrepentirnos? De nuestros pecados. Somos pecadores, la palabra de Dios lo dice, y la palabra de Dios nos dice que nuestros pecados nos separan de Dios. Pero también nos enseña que Dios en su misericordia envía a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para darnos vida eterna, para darnos esperanza, para darnos gozo, para darnos paz, para que vivamos satisfechos aquí en la tierra. Después que usted le pide a Él que le dé un corazón arrepentido y usted se vuelve a Dios, es importante que lo haga confiando en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Eso va a hacer la diferencia. Muchos se arrepienten de sus pecados, muchos dejan de emborracharse, muchos dejan de drogarse, muchos dejan de vivir una vida desordenada y organizan su vida, pero no se vuelven a Dios. Y mucho menos lo hacen a través de la fe en Jesucristo como el medio para la salvación de sus almas. Es importante que nosotros confiemos en Cristo. ¿Qué es importante? Confiar en Cristo. Es importante. Ahora,
como creyentes en Cristo. De esto que ustedes me han oído hablar a la luz de Romanos 15:13, es importante que demos pasos de acción. ¿Qué tenemos que dar? Pasos de acción. Así que vamos a hablar de los pasos de acción. Y básicamente, en esta mañana yo quiero animarles a cada uno de ustedes a que den un simple paso de acción. Y es el siguiente: durante su tiempo con el Señor, en ese tiempo en el cual usted habla con Dios, en ese tiempo en el cual usted ora, durante su tiempo con el Señor, incluya esta sencilla oración por sus hermanos y hermanas en la fe de Cristo. Ore por cada uno de ellos y pídale al Señor de la misma manera como Pablo lo hacía, que cada uno de nosotros seamos capaces de reconocer que Él es la única fuente de esperanza y que nos acerquemos a Él con esa convicción. Pidámosle al Señor por nuestros hermanos y hermanas en la fe que nos llene de alegría, de satisfacción, que vivamos contentos con lo que tenemos. Pablo dice: tienen comida y tienen abrigo, tienen sustento y abrigo, pues estén contentos, dice Pablo. Oremos para que nuestros hermanos y nuestras hermanas en la fe tengan paz, aún en medio de la dificultad, a pesar de las malas noticias, podamos descansar en las promesas de Dios de que algo mejor está por venir. Cristo está a la puerta. ¿Quién está a la puerta? Cristo. El gobierno de Cristo está a la puerta. ¿Qué mejor que el gobierno de Cristo? Eso es lo mejor que nosotros podemos recibir. Así que esto, mis queridos amigos y hermanos, es lo que usted y yo debemos de imitar del apóstol Pablo. Esta es la manera como usted y yo debemos de estar orando por nuestros hermanos y nuestras hermanas en la fe. Créanme que cada uno de nosotros tenemos nuestras dificultades, nuestros traumas, nuestros complejos, malas noticias que representan una carga sobre nuestros hombros, nos desalientan, nos desanimamos y necesitamos, diga conmigo, necesitamos la intercesión de los unos por los otros en el trono de la gracia de Dios. Quiero invitarle a que se ponga de pie en este momento. Vamos a concluir orando. Vamos a orar, mis queridos amigos y hermanos, en este momento. Cierre sus ojos y tiene su rostro. Lo hacemos de pie.